Gracias. Sí, no estoy grabando, no estaba grabando. Gracias, gracias. Sí, sí, la grabo. Pero esto en el momento, déjenme poner pausa aquí. No comencé grabándola, la iba a poner grabándola, pero como estamos en lo de la plataforma, yo es que voy a recordar, no recuerdo. Usted comienza la clase, usted me dice, profesora, acuérdese de grabar, escríbamelo con total confianza porque se me va la onda, como dice uno. Bien, entonces para las funciones íbamos a encontrar el cambio, íbamos a encontrar la derivada de esta función a través de la definición esta que tengo aquí. Entonces lo que debía hacer era reemplazar en mi función la variable, por lo menos reemplazarla de esta forma. Este era mi problema número 1. Puedo pasar al número 2, ¿verdad? Voy a cambiar, voy a borrar. Vale. El número 2, porque hice mi tarea también, por aquí la tengo. El número 2, voy a volver a grabar. En el número 2, la función decía f de x es igual a 6x cuadrado más 1. Recordemos nuevamente el límite de h cuando tiende a 0 de, se me olvida la parte del, no quiero que se me vaya. Ajá, es f de x más h. Porque es f de x sobre h. Esa es la fórmula, esa es mi definición, lo que voy a utilizar. Ok, tengo una que es racional. La anterior era una cuadrática, pero era una función sencilla. Esta es una racional. Entonces voy a evaluar el límite de h cuando tiende a 0. Primero de la función. Recuerde que la variable debo escribirla en la primera parte como x más h al cuadrado más 1, ¿cierto? Esta es mi primera, menos la función x cuadrado más 1. Todo eso dividido entre ¿quién? Entre h. Ok. Tengo aquí otra vez un cuadrado. En este caso es conveniente resolverlo. Vamos a resolver. Por resolver, si yo lo resolví, voy a hacerlo así porque de repente si hago otra cosa, que se puede también, más 1, que es el término que me queda aquí, menos esto que tengo acá. Entonces, sobre h. Entonces tengo, aquí tengo una resta de fracciones. Debería buscar mínimo común múltiplo, que en este caso serían esta que está aquí. Vamos a escribirlo como escriben los matemáticos. Sé que se escribe esta primero y se escribe esta después. Este es el mínimo común múltiplo de mis dos fracciones. Entonces, si hago mínimo común, todo esto entre esto, se cancela esto y me queda esto. Y todo esto entre esto, menos, me quedaría 6 por x2 más 2xh más h cuadrado más 1. Recuerden que estamos todos sobre h. Bien. Aquí lo que me quedaría sería una multiplicación, ¿no? Igual 6x cuadrado más 1 menos 6x cuadrado menos 12xh menos 6h cuadrado, ¿cierto? Menos 6. Déjenme revisar. 6x cuadrado más... ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Me dejaron sola? Más 6. 6x, 6 por 1, 6. Menos 6x cuadrado, menos 2xh, menos h al cuadrado, menos 6. Ok. Entonces, sobre, ¿no? El mínimo común, que ustedes saben cuál es.
este que está aquí, x cuadrado más 1, vamos a ser formales, vamos a escribirlo, más 2xh, más h2 más 1, sobre h. Bien, voy a cancelar las que puedo cancelar. Aquí se me va este con este, y se me va este con este también. Entonces me quedaría menos 12 xh, cosa 2 veces menos. Me queda menos 12 xh menos 6h al cuadrado sobre el mínimo común, que es ese que está aquí. Lo voy a escribir así. Ustedes saben que es toda esa expresión que está ahí, pero para no perderme, ¿no? Entonces, todo esto está sobre h. Ok. Como esto está sobre h, recuerde que cuando tengo una fracción que en este caso sería esta, sobre esta que está aquí, eso cambia por multiplicación de... Sí, sí, yo estoy grabando. Espero que la grabación nos permita. Yo voy a suspender la grabación en un minuto porque estoy resolviendo los problemas que quedaron que les envié y que algunos practicaron dentro de la plataforma que vimos al inicio de la clase, pero igual yo estoy grabando la clase y al finalizar, entonces yo les mando las imágenes en PDF de los problemas. Igual estoy grabando, así que si usted tiene la imagen, puede seguir igual la grabación. Ok, continúo. Entonces, como tengo dos fracciones y en la de arriba yo puedo sacar mínimo como un h, ¿no? Lo voy a escribir así. H menos 12x menos 6h sobre el mínimo común, que es toda esta expresión que está acá, pero yo lo estoy escribiendo así porque no me va a dar espacio, ¿no? Me queda 1 sobre h. Entonces puedo simplificar esto que está aquí. Mi expresión me quedaría el límite. Parece que todo esto lleva límite. Límite de h cuando tiene 0. Límite de h cuando tiene 0. Límite de h cuando tiene 0. Dígame. El límite de h cuando tiende a 0 de menos 12x menos 6h sobre x cuadrado más 1 por x2 más 2xh más h cuadrado más 1. ¿Sí? Esa fue la expresión que me quedó de todo lo que pude resolver y simplificar. Entonces, como esa es la expresión que me quedó, ya yo puedo entonces evaluar el límite en la expresión, que no es más que reemplazar todas esas h por 0. Aquí no hay h, queda igual, acá sería x2 más 2x por 0 más 0 al cuadrado más 1. Entonces de aquí se me va a cancelar esta que es 0, se me cancela esta y se me cancela esta. ¿Qué me queda? Me queda menos 12x menos 6. Perdón, ese 6 se fue. Menos 12x sobre, me queda x cuadrado más 1 y dentro del paréntesis me queda también x cuadrado más 1, porque como se fueron los ceros esos que están ahí, así que yo puedo decir que me queda x cuadrado más 1 al cuadrado, porque al evaluar el límite en esto que está aquí, me queda así. Me quedan dos veces, pues. Me queda uno. Esto es de aquí. Por eso puedo escribirlo dos veces. El resultado es este que está aquí. No siempre es un número, es otra función. Es otra función. Profe, no Dígame. entendí, o sea, puso menos 12x y el menos 6, ¿qué se hizo? El menos 6. Ok. Aquí ya hicimos todo lo que podíamos hacer. Entonces llega el momento en el que usted tiene que evaluar
el límite de la función. Y acuérdate que h tiende a ¿qué? A 0. Entonces, como h tiende a 0, todos estos valores que están aquí de h, yo los voy a convertir en ¿qué? Los voy a pasar a ¿qué? A 0. A 0. Entonces, como es 6 por 0, esto se canceló. Así sucesivamente, todas estas h que estaban aquí, yo las reemplazaba. Las reemplacé por 0 porque ya apliqué lo del límite, ¿no? Ya voy a evaluar el límite. No debo dejar de lado que lo que estoy haciendo es evaluar el límite de la función. O sea, al evaluar el límite, ¿qué obtuve? Obtuve esta respuesta que está acá. Pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Yo salvé la imagen, igual se las mando. Es importante que para este tipo de problemas, por eso es que escogí los 3 problemas que escogí, porque todos tienen una particularidad. No todos son iguales. Ok. El último problema me decía que era la función g de x igual a raíz cuadrada de 3x. Límite de h cuando tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Esto es lo que debo evaluar en esta función que está aquí. Ok, voy a hacerlo. Límite de h cuando tiende a 0 sería de 3 primero por x más h, es un radical, menos la función que es 3x sobre h. Ok, quisiera escuchar. ¿Alguien resolvió? Y si resolvió, ¿qué procedimiento utilizó? Si no lo resolvieron, problema. Pero sí quisiera saber si alguien resolvió. No sé si me mandan el chat acá. Pueden escribirlo y me dice, profesora, yo lo resolví así. O cuando me llegó ese procedimiento, no supe qué hacer. O no, o ahí quedaron, a ver, con confianza. Ok, racionalización, muy bien. Exacto. Cuando usted tenga un procedimiento ¿y cómo lo racionalizó? Ok, no, no diga eso, no diga eso. Ellas son bien, lo que pasa es que ellas son bien delicadas, ellas son bien, con el conjugado perfecto. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo un problema así? Automáticamente usted debe pensar en un proceso de racionalización de una vez, de racionalización. ¿Por qué? Porque ahí como está en este momento, no podemos hacer absolutamente nada. Porque si yo evalúo, si yo quisiera, que bueno, voy a hacer la raíz, voy a escribirlo como exponente fraccionario, no sé qué, ahí no nos resulta nada de eso. Entonces, el que lo resolvió un poco, pero lo relacioné, ok. El que lo racionalizó, ¿qué respuesta les dio? Les dio 3 sobre 2 raíz cuadrada de 3x. ¿Les dio eso? El que racionalizó. Me ponen así. Ok, gracias. Anel, me hubieras ayudado acá. Ok, voy a cerrar aquí. Voy a seguir. Comparte. Vamos a ver. Ok, perfecto. Entonces, racionalizaron bien. Lo que lo hicieron, racionalizaron bien. Bien. Entonces, como dijo el compañero aquí, hay que racionalizar. Entonces, racionalizar, recuerde que es el procedimiento por el cual usted multiplica numerador y denominador por la expresión que aparece aquí. Pero no podemos multiplicar por la misma expresión
sino que voy a multiplicar por el conjugado de la expresión. Cuando ustedes vieron raíces y les hablaron del conjugado, el conjugado no es más que la misma expresión, pero le cambio el signo. O sea que si aquí es menos, acá lo voy a colocar más. ¿Sí? Voy a multiplicar por el conjugado. Cuando son raíces cuadradas, cuando son raíces cúbicas, ahí la cosa se pone más interesante. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo multiplico por el conjugado raíces cuadradas, estoy yendo a este producto. Recuerden, A menos B, A más B, ¿no? Factores, lo estoy llevando a una suma por multiplicación. Gracias, sí lo pueden escribir ahí debajo. Lo estoy llevando a una suma por multiplicación de dos cantidades iguales. Lo único que uno es menos y el otro es más. ¿Y ese cómo lo resolvíamos? La primera cantidad al cuadrado menos la segunda cantidad al cuadrado por las reglas de los productos. Entonces, al momento de racionalizar, eso es lo que estoy haciendo con esta raíz en la parte de arriba. Yo puedo decir que esto que está aquí va a quedar al cuadrado menos esta que está acá va a quedar al cuadrado también. En este caso, en el denominador, esto no puedo hacer nada, lo voy a colocar así mismo, como está ahí, 3x más h por 3x. Bien, voy bien hasta el momento ahí, según lo que hicieron sus compañeros que van revisando allá, y el que no lo hizo, no importa, lo estamos revisando en este momento. Mire que en la parte anterior vimos denominador de fracciones. En este problema que estoy aquí vimos racionalización. Puede haber otro problema donde haya división sintética. O sea, cada problema tiene su particularidad. Okay, entonces, Profe, una consulta. dígame. La suma de abajo, Ah, gracias. Sí, porque es una suma. Bien, entonces vamos a cancelar, ¿no? Los radicales. Te queda 3x más h menos 3x sobre h. Voy a colocarlo en un paréntesis porque creo que se ve más bonito. 3x más h más 3x raíz que está sobre un paréntesis. Entonces multiplicando arriba le quedaba 3x más 3h menos 3x. Puedo hacer todos los pasos. No voy a saltar ninguno porque a veces por estar saltándome los pasos quedo enredado. 3x, ok. Entonces aquí estamos viendo que se cancelan dos cantidades y te queda un 3h que se puede cancelar con la que está debajo porque como esta está multiplicando, ¿cierto? Yo puedo cancelar así. Entonces me queda el límite, pues todo eso lleva el límite de h cuando tiende a 0 de 3 sobre, ya el h se fue, me queda 3 por x más h más 3x raíz cuadrada. Entonces, como yo voy a evaluar el límite que hago, esto de aquí se hace 0. Entonces, al hacerse 0, me queda x más 0. Dentro del radical le queda 3x. Entonces, como tengo 3x más 3x, eso me hacen 2 3x. Por ende, el resultado era 2 raíz cuadrada de 3x. ¿Sí? Porque este es el proceso de evaluación aquí del límite. De evaluación y al evaluar el 0 me iba a quedar un 3x dentro y en este caso las raíces cuadradas actúan como constante, vamos a decirlo, y como ambas tienen la misma, como variables, y ambas son iguales, puedo sumarlas por propiedades de los radicales. Bien. Esos eran nuestros problemitas que no sé si hay alguna pregunta en el momento. ¿Hay alguien que quiera preguntar? Vamos a ver aquí en el chat. Dice, ¿cómo hizo el problema 2? El anterior.
Ah, ok. Bueno, como vamos a, no puedo volver no podría volver atrás, vamos a decirlo de esa forma. No se preocupe porque yo lo grabé. Yo grabé el resultado y estoy grabando todos los pasos que estamos haciendo aquí para que una vez usted lo tenga, pueda verificar en casa. Con el video vas verificando el procedimiento que se hizo para resolver. Ahí hubo que hacer un mínimo común de fracciones y me quedaban 2 fracciones sobre otra. Igual recuerde que al final siempre se evalúa el límite. Para las pruebas, ¿usted lo quiere hasta ahí? ¿O tenemos que mover la raíz para el numerador? Ah, ok, ok. Ah, que yo quisiera que usted, ok, ya. Ajá. Porque usted dice, bueno, sí, Sí, profe, porque en esa posición se podría racionalizar, ¿no? ajá, se vuelve y se racionaliza, ¿no? Para que la raíz le quede siempre en el numerador. Ujú. Ahora, si la indicación le dice a usted, quedar un medio, raíz de 3x sobre x. Bueno, sí. Podría ser llevarlo hasta su mínima expresión. Sí, sí. Habría que racionalizar. Habría que volver a racionalizar para que no nos queden raíces en el denominador. La respuesta sería ya completa, sería un medio, raíz de 3x sobre x. Sería la respuesta correcta. O sea, el resultado que nos daban en el libro era hasta aquí. Hasta aquí el procedimiento está bien. Ya lo demás es algo como de notación, algo personal. Que yo quiera las respuestas hasta lo más. Para mí lo que me interesa en realidad en este momento, yo sé que usted sabe racionalizar porque lo hizo aquí arriba. Más que todo es la evaluación del límite, en qué momento lo hacen, porque hay estudiantes que evalúan el límite desde acá y eso no lo podemos hacer así. Bien, no sé si hay otra pregunta por ahí. Es válida, es válida, porque podemos ir aclarando las pautas de cómo vienen las evaluaciones. Creo que ya la capturé. Toma, debo capturarla de nuevo, por si acaso. No he vuelto a grabar porque voy a volver para la clase. Voy a cerrar aquí. Bien. Dejar de compartir esto. Sí, esto. O sea, hasta ahí. Ya si yo le dijera, me racionaliza, bueno, a veces eso es lo bueno cuando uno da la clase, cuando usted se acostumbra con un profesor desde primer año, por decirles algo, el profesor desde primer año siempre le pide lo mismo y usted sabe que el profesor puede llegar hasta esa respuesta. Yo lo aceptaría hasta el 2/3 que nos dio, está perfecto. Pero el que lo quiere llevar hasta el final, súper, mucho mejor. No me quejo, al contrario. Tampoco le voy a decir, es que eso le va a dar puntos extra, ¿no? Porque al final la respuesta no. A menos que yo le coloque en el problema, la respuesta correcta es esta. Y usted está viendo que le hace falta pasos para llegar a la respuesta. Entonces sí, debería racionalizar. Bien, entonces hemos visto que a través de la definición que estamos utilizando del límite, estamos llegando como a ciertas respuestas donde son funciones, respuestas a lo que, a encontrar. Tenemos una función inicial y estamos obteniendo otra función mediante un procedimiento que estamos aplicando, donde aplicamos muchas cosas además del límite, pero obtenemos algo. Entonces, cada vez que usted tiene ese procedimiento de entrada, operación y salida, esa operación que se realice ahí se le conoce con el nombre de operador. Ustedes conocen muchos operadores
los han utilizado desde pre-kinder, por decirle algo. Uno de los principales es la suma, donde usted tiene un valor más otro y obtiene un resultado. Eso es un operador. Entonces, a medida que han ido estudiando, que han ido cambiando, que han ido pasando el nivel, han encontrado diferentes tipos de operadores. El operador más reciente que utilizamos fue el de límite. Es un operador, porque usted tiene una función y a través de una definición en especial, que era la del límite, podíamos comprobar si existía o no. Entonces, uno de los operadores que se utiliza en cálculo es el operador o la notación o la derivada. La derivada con la notación de Leibniz, que fue uno de los grandes matemáticos que trabajó en esta parte de lo que fue el cálculo, lo hace a través de y sobre dx. La derivada se puede expresar, déjenme subirle aquí, la podemos expresar de diferentes maneras, pero el procedimiento que usted va a realizar siempre va a ser el mismo. Puede ser f' de x, si yo tengo una función f de x, si mi función es f de x, yo digo que voy a buscar la derivada, entonces voy a decir que voy a buscar f' de x. O si yo tengo mi función definida como y, que creo que aquí no aparece, también le dicen que la derivada de y es y'. Porque recuerden que cuando nosotros tenemos una función, es esta que está aquí. Los valores de x me van a determinar los valores de y. Pero y también por función yo lo puedo escribir como f de x, x cuadrado más 1. Entonces, por eso que yo digo que esto determina también para usted una función. O sea, la notación, ya les he venido hablando, creo que se los he venido diciendo, que en los libros aparecen muchas notaciones. Eso va a depender también del autor, porque si yo quiero decir ahora que yo voy a decir que la derivada la voy a identificar así, esa es la derivada para mí, bueno, en el momento en que usted está, tiene que escribirla así. Pero existen muchas otras. Existe f' de dx sobre f de x o dy sobre dx. Esta notación en particular la vamos a ver más adelante también, cuando veamos algo que se llaman ecuaciones diferenciales, que es esta que está aquí. Esta sí la vamos a seguir utilizando. Ellos van a seguir utilizando la notación esa d, la derivada de d con respecto a x. ¿Por qué? Porque, no sé si ustedes vieron, tengo esa función. Esa función está descrita, mi variable independiente, ¿cuál es ahí? X, ¿cierto? Porque yo pongo X y obtengo Y, depende de lo que X me diga. Pero esta función también yo la puedo escribir como que X depende de Y. Entonces, la derivada en estos casos, cuando me aparece de esta forma, quiere decir que yo voy a derivar la función en función de X. Que mi variable principal aquí va a ser X. Muy pocas veces en estos primeros cursos de derivación, usted va a encontrar una función escrita como X cuadrado igual Y cuadrado menos 1. Muy pocas veces, pero sí lo vamos a ver en algo que se llama derivación implícita, porque yo puedo derivar una función con respecto a la otra dependiendo, porque aquí puede cambiar. Aquí la variable y es la que determina el valor de x. Solo para hablar lo que estamos viendo en función de notación. Entonces, en derivada existen muchas reglas. Reglas que una vez que las vamos aplicando, se va a dar cuenta, por lo menos en esta parte del libro, en el 107, cuando
cuando me quieren dar la regla para la función constante, constante es cualquier número, me dice que cuando yo tengo la derivada de una constante, siempre eso va a ser igual a 0. Si yo tengo la función, por ejemplo, f de x es igual a 3, la derivada para esa función va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque si evalúo el límite, que es lo que hemos estado haciendo, en esta función, siempre me va a dar igual a 0. O sea, recuerden una de las propiedades del límite, cuando yo tenía 0 de esto que estaba aquí, esto iba a ser igual a 0. Eso es una propiedad del límite. Vuelve y agarran límite y agarran derivada. Entonces, todas estas reglas de la función constante, todas las reglas de derivación que aparecen en el libro, regla para la función constante, cuando tengo una función que es una constante, un número, eso me va a dar 0. Ahora recuerden que no solamente son números, hay letras, también como pi, como Euler, que me determinan constantes. Bien, está la regla de la función identidad. Cada vez que yo tengo una función f de x igual x, esa regla me dice que f de x, la derivada automáticamente es 1. Estas son como las reglas para los productos notables y la factorización. Ya usted no tiene que comprobarla porque ya usted pasó por aquí. Lo comprobamos, las reglas de los productos lo comprobamos a través de la multiplicación. Esto lo comprobamos a través del límite. Ya eso está comprobado. Entonces, a través del límite, cada vez que yo tengo una función x, la derivada va a ser 1. Siempre, siempre, siempre. Mira que aquí nos hablan algo del álgebra ahí. Las reglas de la potencia. Dice que cuando yo tengo una función potencia, un exponente, la derivada para ese exponente, para esa función, bien, la regla para esa función me dice que si yo tengo x, vamos a hacerlo de una vez. Preguntas en el chat. Si yo tengo la función, esa es la regla. Si yo tengo una función f de x igual a x al cuadrado, tiene que ser n positivo y n, ya les voy a explicar por qué no puede aplicar la de arriba. Ok. O la de arriba también aplica para esta, también aplicaría para esta regla, la x. Cuando yo tengo una potencia, me dice a mí la regla para obtener la derivada de esa potencia, me dice que yo voy a escribir el exponente delante de la función y que a ese exponente le voy a restar 1. Siempre, siempre. Entonces, la derivada para esa función me quedaría 2x. La derivada de x. Si fuese la derivada de 1, aplicando para esta definición que está aquí, me dice que es 1x, 1 menos 1. Y usted sabe que todo número elevado a la 0, elevado a la 0 le da 1. Por eso yo podía decir también, voy a subirme acá arriba, que toda función x a la 1 es igual a 1. Pero si aplicáramos la regla que aparece a continuación, que es la de la potencia, sería por esa misma regla también. ¿Sí? Esa es potencia. Okay. Entonces, cada vez que usted tenga un exponente, ¿qué va a ser? F de x igual x a la 8. La derivada de esa función va a ser igual a 8x, 8 menos 1, que sería igual a 8x a la 7. ¿Sí? Para potencia. Bien. Otra de las reglas que se ven aquí, la regla del múltiplo constante, que hemos visto
también el límite. La palabra constante que multiplica puede sacarse cada vez que tenemos un operador y que tenemos esa palabra constante porque multiplica la función f de x igual a 3 no me da operadores. Vamos a ver si acá más adelante hay uno. Ajá, como esta que está aquí. Me dice que el operador o la constante es un número. Mi función f de x es igual a 7x al cubo. Como es x al cubo, este 7 yo puedo sacarlo de la derivada y lo que voy a derivar es esto que está aquí. Obvio que al derivar 3 me quedaría 3 menos 2, ¿no? Esos resultados se van a multiplicar, pero yo puedo hacer esa operación de sacar esta constante o ese número de esa derivada o de esa función. Yo lo puedo hacer. Eso se puede hacer. Siempre y cuando aparezca delante de la función. Puedo tener números, fracciones, radicales, que es la kriptonita. Usted ve un radical aquí, usted ve mi función f de x igual raíz cúbica de x al cubo. Automáticamente esa x al cubo usted la saca. Y lo que va a derivar es la función solamente. Entonces, como operadores, muchas veces se describen para este tipo de problemas, de propiedades, perdón. Se describen reglas como la suma, la diferencia, la multiplicación, la regla para el producto y la regla para el cociente. Pero se hace porque son operadores lineales. Lineales quiere decir que cumple con estas dos propiedades y al cumplirlas se dice que es un operador lineal, nada del otro. Entonces, cuando es la suma para dos funciones que son derivables, la suma de la derivada de la primera más la derivada de la segunda. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Igual va a suceder cuando es diferencia. Tengo la diferencia de dos funciones. Eso va a ser igual a la derivada de la primera función menos la derivada de la segunda función. ¿Ok? Puedo tener dentro del esquema, bueno, aquí me están separando en realidad las derivadas, porque la función completa es 6x más 7x menos 6. Esa es una. Y la otra es 4x a la sexta menos 3x a la quinta menos 10x al cuadrado, o sea, más 16. Todo esto es la función. Entonces, como es un operador lineal, que es lo que me está diciendo, yo puedo separar cada uno de esos términos y derivarlos. Porque en realidad la suma de las derivadas o la resta de la derivada o la suma o la resta de funciones es igual a la suma o la resta de las derivadas de cada una de esas funciones. Aquí me aplicaron primero la suma y después le restaron esta que está acá, pero eso no puedo haberlo aplicado directo como se hizo en este caso que está acá. Entonces, aquí ya comenzamos a aplicar los demás, las demás reglas que se dieron arriba. F de x igual x a la n cuando es potencia, n, x, n a la menos 1. Se dijo potencia. Se dijo que si x, f de x es igual a x, la derivada es 1. ¿Cuál más vimos? Ya, nada más vimos. Vimos que si f de x tiene una constante y una función, yo puedo sacar esa constante y aplicar la derivada a la función que me queda. ¿Sí? Yo puedo sacarla. Entonces, como puedo determinar cada una de estas funciones, yo les puedo aplicar derivada. Ahora aquí pusieron de x. Bueno, esa es la anotación del libro. Usted lo puede escribir f de x o lo puede escribir y' o lo puede... Cualquiera de las notaciones con las que usted se siente cómodo, porque ya yo sé que hay algunos que han visto el tema este de derivadas
puedo utilizarla, siempre y cuando no me vaya a salir y que no, yo ahora la derivada, que no, dentro de lo que hemos revisado de la bibliografía. Ok, entonces miren, me comenzaron a separar cuando es suma y resta cada una de las derivadas. Ah, tiene un operador, tiene una constante, lo puedo sacar fuera de la derivada. Ok, me dice que la derivada de la función, la derivada de esa constante siempre va a ser igual a 0. Ok, entonces comienzo, me queda la derivada de x a la 6. Debo bajar el exponente, restar 6, me quedaría 5, menos la derivada de x a la 5, 5x a la cuarta, x a la 2, la derivada de x automáticamente sé que es 1, y yo sé que la derivada de cualquier número va a ser 0. Ya lo que me queda después es aplicar, multiplicar y resolver. Eso para la suma o para la resta de derivadas. Para la multiplicación, para el producto y para la producto y división son dos reglas diferentes. Cuando es producto, cuando yo tengo la multiplicación de dos funciones, f de x por... Mira cómo aparece aquí. Cuando yo tengo la multiplicación de dos funciones y voy a buscar la derivada de esa multiplicación, entonces debo escribir la regla. Para mí sería la primera función la escribo igual por la derivada de la segunda, o sea que ahí voy a derivar es la segunda función, más la segunda función escrita normal, y la que voy a derivar es la primera función. La primera función por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Debe aparecerme el producto descrito de esta forma, como está aquí, producto de funciones. Producto de funciones, tengo mi función, esta que está aquí, voy a decir que no le quiero poner f porque entonces nos enredamos. Vamos a decir que esta es mi función f de x y esta es mi función g de x. Entonces cuando busco la derivada de esa función, me dice que es la primera función, la escribo igual, y la que voy a derivar, en este caso, sería la segunda. Hay libros y hay un documento que yo les voy a pasar donde las funciones se las escriben como u y v. ¿Sí? Entonces la regla para la derivada de la función me dice que es u por v', que sería la derivada, más v por u', que sería la segunda función. Pero eso también se determina. Entonces, nuevamente, al quedarme la función esta que está aquí, que es la que yo voy a derivar, me queda una constante. Si yo quisiera hacer la derivada, tengo la función 2x al cuadrado y voy a hacer la derivada de esa función. Yo sé que este 2, yo lo saco afuera de la función y la que voy a derivar es esta. La derivada debo colocar este 2 aquí, este es 2 menos 1 y te queda 4x a la 1. ¿Dónde está? Ah, ok, menos 1 que sería 0. Ya aquí lo que hay es una multiplicación. Ya una vez que se dieron todas las derivadas, entonces se multiplicaron. 2 por 4. Ay, perdón, lo escribí fue mal. Escribí mal la función. Era 2x a la cuarta. No pasa nada, no pasa nada. 2x a la cuarta, saco el 2, aquí me quedaría 4, 4 menos 1, 2 por 4, 8, x al cubo. Esta es la derivada. Esta es mi derivada de mi función, que es esta que le aparece a usted aquí. Y la derivada de la función x, que sería 1. Entonces luego ahí viene la multiplicación, ¿no? De binomios y resolver, que ya usted sabe hacer. Pero lo principal aquí es aplicar correctamente las reglas para la derivación, que es colocarla de esa manera. Okay. Entonces, para la resta,
perdón, producto, y la otra que tenemos, que sí es un poquito más larga, que es esta que está aquí, que es la regla para el cociente. Cuando hablamos de que tenemos dos funciones y se están dividiendo, para la derivada sería la segunda, el denominador, o g en este caso, o como ya les digo, que hay una regla que se las pone así, u por v, más simplificada. Entonces le dice que es v por la derivada de u, g por la derivada de f, menos u por la derivada de v sobre v al cuadrado en este caso, que es lo mismo que está aquí, que es lo mismo que aparece acá. Acá le dice de x, de f de x, f de g de x, la derivada de f de x menos f de x por la derivada de g de x. Acuérdense que acá la notación de derivada era el ganchito, ¿no? Esto implicaba derivada. Acá lo que hice fue cambiarlo por otra notación de u y v, un poquito menos, a algunos les resulta también más fácil así, pero esto, y significan lo mismo, significan lo mismo. Dice, me gusta esta recomendación del libro. Le recomendamos ampliamente que lo memorice en palabras, como sigue. La derivada de un cociente es igual al denominador. Eso no les recuerda como a los productos notables. Por la derivada del numerador menos el numerador. Eso suena tan bonito, pero en la vida real es un poco complicado aprenderse eso. Yo siempre dejo que el estudiante haga su propia... Ustedes tienen su manera de aprender, de asociar de qué manera yo puedo escribir esto por esto arriba. Entonces, ya en un problema de división de funciones, el denominador, lo quiere llamar así, por la derivada del numerador, menos el numerador por la derivada del denominador entre el denominador al cuadrado. También hay algunos que les funcionan de esa forma, porque lo asocian con fracciones. Pero usted debe hacer igual el mismo procedimiento. Las derivadas de 3x, ok, sé que el 3 es un operador, x es 1, así que 3 por 1 me queda 3, y la derivada de 5 que sería 0. Y acá la segunda derivada, x al cuadrado, que es la que puedo derivar, me va a quedar 2x más 7, que es 0, ya vendría la multiplicación. Ok. Esto para división. F de x es igual a 6x al cuadrado. Yo tengo esa función, arriba es una constante y abajo es una función, que es la que hicimos a través del límite. Entonces yo quiero encontrar la derivada de esta función. A ver si me puedo subir un poquito para... Voy a escribirla más arriba para que la veamos con la regla. Porque el problema no... Aquí. No, el problema no está resuelto. Okay. Dice el problema, f de x, que no sé si algunos lo hicieron de esa forma, porque yo sé que hay algunos que ya conocen, ya han visto, y el curso de Matemática 2 es más que todo es un repaso de todo lo que se dio o debió darse en el 6º año. Sé que en algunas escuelas privadas sí lo dan, hay otras que han omitido por las circunstancias en las que estábamos estos temas, pero todos estos temas son temas que se dan en 6º año. Entonces, este problema, si lo comparamos con el anterior, vemos la cantidad de pasos que tuvimos que hacer del límite, de buscar el mínimo común y ahora vamos a simplificarlo. Ahora me dice que ese mismo procedimiento, el operador dice que yo lo puedo hacer x al cuadrado más 1 y voy a buscar la derivada de esta función que está aquí menos la función de arriba por la derivada. Voy a escribirlo con s de x para no ponerle ese paréntesis ahí arriba. Ok, quedamos que era 6x más 1
por la derivada de x de la primera función menos 6, que es la función que tengo arriba, por la derivada de x cuadrado más 1. Todo eso sobre x cuadrado más 1 al cuadrado. F de x primo. Okay. Aquí queda igual. Igual x cuadrado más 1. Y la derivada de 6 aquí sería 0. O sea que este resultado se me va. Menos 6 por la derivada esta que está aquí. De x cuadrado más 1. Entonces tengo la derivada esta, pero esta derivada sé que la puedo... voy a hacer así, voy a hacerlo directo. La derivada de este caso que está aquí sería 2x y la derivada de 0 de 1 que sería 0. Así que aquí me va a quedar 2x sobre x cuadrado más 1 al cuadrado. Y eso me queda menos 12x sobre x cuadrado más 1 al cuadrado. Que fue el resultado. Déjame verificarlo, que por aquí lo tengo. Ajá. Menos 12x sobre x cuadrado más 1 al cuadrado. Este era el problema número 2. Pero aplicando las reglas de derivada y de cociente, solamente hicimos 1, 2, 3 pasos. Y acá yo hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, casi 10 pasos. Entonces usted se da cuenta que los operadores, por lo regular, siempre resuelven, porque si solamente nos hubiésemos quedado en el tema de límite, ¿cuánto nos hubiese tomado para poder resolver ese problema? Entonces, hasta hoy quiero mostrarles. Creo que era ahí mismo. Tengo esta que está aquí, que es una tabla que la encontré, porque la del libro solamente le presenta las derivadas, pero de funciones hiperbólicas. Yo lo estuve revisando, pero ahí no están. Entonces está esta tabla de derivadas e integrales. Lo único que le hacen alusión a que la función la llaman y igual, porque usted sabe que puede ser f de x o puede ser f de y sobre dx, d sobre dx, o sea, entonces aquí tenemos las propiedades básicas, lo que es la suma, la multiplicación, la división, y cuando multiplicamos por una constante, cuando son funciones como constantes, identidades, cuando son funciones potencias. Ok. Esa es la tabla que aparece en el libro. ¿Cuál era esta? Okay. No sé si, esa es una tabla que tiene Kelly. Ajá. No veo, no logro ver. Tendría que descargar lo que acabas de enviar. Envíamelo mejor a WhatsApp, porque aquí me está diciendo unas cosas ahí como que no. Entonces, si usted trabaja así, vamos sobre la marcha. Okay. Entonces, esta es una tabla para que se guíen. Acá había otra. Quería encontrar una con que lo dijera f de x. Para los principales problemas que teníamos, pues porque lo de suma, multiplicación, derivadas de potencias. En potencias existen muchos ejemplos, pero todos se aplican siempre a la misma propiedad. Todos van siempre a la misma propiedad. Estas exponenciales las vamos a ver con calma. Yo solo quiero enmarcarme en estas que están aquí. Y la de las funciones trigonométricas, que también debemos haber visto el día de hoy. Cuando yo tengo una función seno de u, por ejemplo, en este caso, me dice que la derivada de esa función es igual a la derivada de la función u, que es la que aparece aquí con el seno, y coseno de esa misma función. Por ejemplo, si tengo la función y igual seno de 5x, una función es seno y la otra función sería 5x. Entonces yo sé que la derivada de 5x, la derivada de x1, como 5 es una constante y la saco fuera, por eso puedo decir en este caso que la derivada
para esta función en particular, porque yo primero derivo esta, la derivada de 5x será igual a 5, la derivada de x que es 1, que es 5. Entonces mi derivada adelante va a ser 5. Por el coseno, según lo que me dice la fórmula, de la misma función. Hay derivadas que, porque no le va a aparecer de que seno de 3, no, ya de aquí para adelante eso no le va a aparecer. Siempre le va a aparecer en su función trigonométrica, va a ir el seno, va a ir acompañado de otra función. Entonces, para lo que son seno, coseno, para todas esas funciones, siempre se hace tangente, la derivada de la función que acompaña el ángulo por entonces la derivada de la tangente, que en este caso sería secante cuadrado, la derivada de la cotangente de u, nuevamente la derivada de la función u, cosecante cuadrado de esa misma función u que aparece ahí. Secante, cosecante, las de funciones hiperbólicas, esas no las vamos a ver. Me gusta más este porque está como más, está más completo y tiene los, este es el que les voy a enviar, la de la tabla de derivadas, este que aparece aquí. La de funciones exponenciales y logarítmicas, vamos a hacer un alto ahí porque hay dentro de la programación un tema con funciones logarítmicas y las funciones exponenciales y ahí se ve la derivada en particular de esa función, es un solo tema. Función, límite, derivada e integración de estas funciones en particular, porque las vamos a ver con casos específicos de aplicación, pues. Entonces yo voy a ver funciones algebraicas, la potencia, qué pasa cuando yo tengo una raíz cuadrada, automáticamente ya yo puedo resolver y expresar mi resultado, pero voy a dar la regla. Y cuando es un exponente que no es cuadrado, ¿cómo lo haría? Si igual usted lo quiere sacar de aquí, también lo podemos sacarlo. Hay una en particular con esta de las potencias, que es esta que está aquí, que me dice que igual, mire, aquí yo aplico lo que se hacía antes con la potencia. Si era potencia, yo decía, bajo el exponente y el exponente lo resto de 1. Pero ¿qué pasa si esta función que está aquí es compuesta? Debo derivarla, que es lo que pasa aquí. Aquí tengo una función, un exponente, y lo primero que voy a aplicar es la regla de exponente. O sea, exponente me dice que esto lo paso adelante y esto le resto 1. Por eso me queda 3, 2x al cuadrado más 1 al cuadrado. Pero aquí tengo una función, y eso no lo puedo dejar escrito así, debo derivar la función que se encuentra dentro del paréntesis. En este caso me quedaría 1 y aquí me quedaría 0. Por eso es que le queda acá afuera este 4x. Y esa regla se conoce con el nombre de regla de la cadena, porque usted debe realizar todas las derivadas que les aparezcan, principalmente la regla de la cadena la utilizamos para cuando son exponentes así, pero que mis funciones son funciones compuestas. Entonces eso se le llama regla de la cadena, pero es la aplicación sucesiva de la función potencia. Esta práctica está en el conjunto de problemas 2.3. Recuerden que problemas como el número 15, pi es una constante. Tengo divisiones. Ahora, en mi práctica, yo tengo una regla, tengo la número 17, es una suma, o sea que yo voy a derivar esta por esta que está acá. Son dos derivadas diferentes, pero dentro de esta tengo una constante y tengo una potencia. Puedo hacerlo por cociente o
puedo reescribir la función. Recuerde que esto que está aquí es para pasarlo para el numerador. Yo lo pongo con exponente negativo. La puedo reescribir y ya no tendría que hacer la de cociente, sino que haría un producto. En este caso, esta es una constante. Me quedaría 3x menos 3 menos 1. ¿Sí? Menos y menos me queda, más y menos me queda menos, x a la menos 4, me quedaría menos 9, pero siempre la respuesta en positivo, aquí sí, n a la 4. Cuando yo no le indique, porque aquí me dicen, mediante las reglas de esta sección, suma, resta, multiplicación y división, cuando no me dicen específicamente que debo aplicar una regla, yo puedo hacer así. Pero si yo en la indicación le hubiera dicho, resuelve esta función por la regla de cociente, a usted no le queda más, no le queda otro remedio que la primera, se me va esa regla. Que sería esta que está aquí, ¿no? Vamos a la regla. Okay. Ajá. G de X por la derivada de la de arriba, menos F de X por G de X sobre G de X al cuadrado. Tendría que aplicar la regla cuando usted ha visto que puede resolverla de otra forma. Si la indicación no le dice que utilice exclusivamente un producto o una regla, usted podría hacerla de esta forma. Entonces, vamos a trabajar, por lo menos aquí, en los problemas ya donde comienza, hasta el 28 es producto, yo lo puedo hacer como producto. Pero ya aquí de la 33 en adelante, ya sería, sí tendría que aplicar cociente para las reglas que hemos visto. Yo les voy a seleccionar unos cuantos problemas porque 26, el día 31 ustedes tienen una prueba corta, ¿cierto? Entonces, del conjunto de problemas 2.3, yo les voy a seleccionar los problemas que pueden venir de repente en esa prueba corta, que la vamos a hacer por Moodle, no se preocupen, el enlace viene por Moodle. Que puede ser un cuestionario o puede ser, los cuestionarios tienen diferentes formas, porque yo no le voy a poner el resultado de la número 11, el problema aplicando derivadas de, no. Yo puedo resolver un problema y le puedo decir, este paso es correcto para esta derivada. Usted tiene que haber resuelto para saber si es o no es. O sea, hay diferentes maneras de poner cuestionario. Y a mí me gusta, ustedes se están dando cuenta, las cosas como innovadoras. Como no, yo no hago las cosas siempre como deben ser. Yo siempre busco cositas por ahí. Entonces yo les voy a seleccionar de esa práctica 2.3, les voy a seleccionar problemas, y si hay alguno que me gusta, que no está en la práctica, yo le digo de que, oigan muchachos, revisen este para su ejercicio corto. Como es corto, ese día nos vamos a conectar unos minutos para ver si hay alguna pregunta, no sería el día martes. ¿Sí? Y yo los voy a dejar con un periodo, con un tiempo, para que usted realice su prueba, que debería ser hasta las 12. No me voy a extender tanto ese día para que tengan la mayor cantidad de tiempo para realizar su Profe, prueba. Ajá. disculpe, ¿podrías repetir? Es que no escuché bien porque se entrecortó. Yo creo que fue Sí. mi internet. Okay. Bien, el día martes ustedes tienen su primera evaluación, que es su primer ejercicio corto. Conjuntos de problemas, ajá, sería del conjunto de problemas del 2.3. Ustedes tienen los impares, que son los que tienen respuesta, aplicar las reglas de derivada para suma, resta, multiplicación y cociente. Eso viene para el día martes. El conjunto de problemas 2.3, los impares. Si hay algún problema de los pares que me parezca interesante, yo le digo, bueno, traten de resolver este y buscaré de darles la respuesta.
para ese día el problema. Entonces el martes nos conectamos para dar algunas indicaciones y si hay alguna pregunta o algo,